Esto es La Brújula de Onda Cero. Con Alsina. En esta semana de reflexión postelectoral, el lunes ya estuvimos hablando mucho, hemos vuelto a hacerlo ahora de Podemos. El martes le dedicamos unos minutos a Izquierda Unida, que es interesante también qué va a pasar ahí. Por cierto, hay un alcalde de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana que se ha pasado a Podemos. Ayer comentábamos lo del PSOE con Pachi Vázquez y quiero que esta noche le dediquemos un turno a Unión, Progreso y Democracia, a UPyD, que también ha mejorado sus resultados en estas últimas elecciones europeas y que también estará pues en su propio análisis de lo que haya sucedido. Irene Lozano es diputada de Unión, Progreso y Democracia, como sabéis. Irene, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Aunque antes de hablar de UPyD y de lectura nacional, quería hablar de Europa porque es muy excepcional en nuestro país que un diputado haga una lectura de las elecciones europeas de ámbito europeo y por eso creo que es muy subrayado. Ayer publicaba Irene un artículo en El País que habréis leído y si no lo deberíais hacer, que se titula La Tercera Europa. Sí. Artículo en el que decía claro, ¿qué van a ofrecer los gobernantes frente a esta vigorosa utopía que están ofreciendo los eurófobos? Esta idea de si la única Europa es esta que nos viene torturando estos últimos años, acabemos con Europa. Yo creo que el lunes aquí también comentábamos un poco esto de ¿por qué se sorprende tanto François Hollande del crecimiento de Marine Le Pen si ha estado echándole la culpa a Europa de todo lo malo que les pasa a los franceses o en España, ¿no? Si el gobierno anterior y el de ahora, de todo lo malo que nos pasa, le echan la culpa a Bruselas, ¿no? Un poco por ahí va tu reflexión, que me parece interesante. Claro, se dan un poco dos factores. Primero, que los dos partidos mayoritarios han descendido en toda Europa y ambos han aplicado las mismas políticas frente a la crisis, ¿no? Por lo tanto, se ha transmitido al ciudadano la sensación de que no hay alternativa europeísta, de que la única alternativa es antieuropea, que es el ciudadano, digamos, en un ejercicio que es bastante lógico, aunque pueda parecer irracional votar a estos populismos en el fondo tan peligrosos. Dice, bueno, pues si a mí me dicen que para ser europeísta obligatoriamente tengo que aceptar esta austeridad radical, esta preocupación exclusiva por si ganamos una décima de déficit o la perdemos, tal, pues oiga, si Europa solo es esto, pues entonces me quedo con los que me dicen que lo que hay que hacer es acabar con Europa, ¿no? O sea, por un lado se da esa sensación de que no hay alternativa, que yo creo que es equivocada, es decir, sí que hay políticas alternativas europeístas, pero desgraciadamente los gobernantes no han sabido ofrecer visiones distintas de Europa dentro del europeísmo. Entonces, ahora mismo tenemos una visión europea que es mucho la alemana. Y si lo pensamos, en realidad es muy dramático, porque Alemania y Francia, que son los dos países que han hecho de locomotora europea, pues ahora mismo en uno de ellos tenemos a la opinión pública radicalmente antieuropea. Entonces esto nos debe preocupar, porque esto ya de entrada por sí mismo probablemente signifique un freno a una mayor integración, a una mejor integración de Europa, ¿no? Y en esta misma línea, fíjate, Irene, la idea esta de que Europa es algo antidemocrático, que ha calado mucho entre la ciudadanía, porque es un discurso que, igual no de manera muy explícita, pero también han estado alimentando los gobiernos europeos cuando dicen, no, es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo porque Merkel quiere. Entonces, como se hace en Europa lo que decida Merkel y los demás no tenemos nada que decir, aunque nos reunamos en Consejo Europeo, aunque luego los parlamentos nacionales puedan votar lo que se ha aprobado en el Consejo Europeo, como los demás solo estamos para acatar, hemos convertido la Unión Europea en algo que no tiene nada que ver con una organización democrática en la que todos contamos. Luego, ¿de qué nos extrañamos si luego los ciudadanos dicen no queremos esto, ¿no? Claro, pero hay un planteamiento muy falso, que es cuando los gobernantes van al Consejo Europeo, cuando se toman medidas adecuadas, como pongamos la garantía de empleo juvenil, ¿no? Que en el caso de España, pues obviamente nos beneficia porque aborda un problema como el del empleo, que en España es muy grave, y además se consiguieron en su momento pues unos fondos para el empleo juvenil importantes. Entonces, cuando la Unión Europea hace algo que es bueno para España,
el gobierno lo presenta como, fijaos lo que he conseguido negociando. Gracias a mí he traído esto de Europa, que es una clave absolutamente nacionalista. Por cierto, que lo hace el gobierno español y lo hacen todos, ¿eh? O sea, esto no es, en este caso no es una crítica específica a Mariano Rajoy. Y sin embargo, cuando hay que adoptar medidas desagradables, entonces, fijaos, es que esto es lo que nos obliga a hacer Europa. Yo recuerdo perfectamente aquel discurso de Rajoy en el Congreso en el que dijo literalmente no somos libres. Que fue terrorífico, porque claro, uno dice, si mi presidente del gobierno dice que no somos libres, ¿cómo voy a ser libre yo, no? Entonces, es un poco que se convierte a Bruselas en el pim pam pum de todo, como nadie va a salir a rebatir, que por suerte algunos comisarios han empezado a salir cuando se han dicho ya cosas muy graves, ¿no? Y recordamos aquel incidente que hubo con Bert, por ejemplo, a propósito, si no recuerdo mal, del Erasmus. O sea, es un poco como que todo lo malo se lo achacamos a Bruselas y todo lo bueno es gracias a que nosotros hemos negociado bien. Entonces, claro, al final los ciudadanos acaban odiando la Unión Europea y dicen, pues voy a votar a esta señora como Marine Le Pen, que lo que dice es que nos va a proteger de este horror burocrático, un poco incluso conspirativo y tal, que está ahí en Bruselas y que nos está haciendo tanto daño, ¿no? Sí, del cuarto Reich que pretende la señora Merkel, hay que defenderse, claro. Sí, pero Alemania, desde luego, tiene muchas ideas equivocadas y algunas ideas un poco obsesivas, ¿no? Por ejemplo, pues esta preocupación del Banco Central Europeo con la inflación y el abandonar absolutamente la preocupación por el crecimiento y el empleo, cosa que la Reserva Federal, por ejemplo, tiene en cuenta, ¿no? Pues esto es muy de Alemania. Pero la visión que tiene Alemania hay que reconocer que aunque esté equivocada, pero nadie le ha sabido oponer otra visión europea y no la ha sabido defender con el suficiente vigor para que pueda ser una alternativa. Hasta el punto que la propia Merkel hace un par de días dijo, creo que para hacerle frente a los populismos vamos a tener que llevar a cabo programas que estimulen el empleo, porque claro, se dio cuenta, por lo menos parece que de entrada el análisis que ha hecho es que efectivamente esto está directamente relacionado con la crisis, ¿no? Y el desempleo. Al fondo tenemos ese debate que está un poco pendiente, que es el de la cesión de las soberanías nacionales, que tiene también, yo creo, que ver con todo esto que estamos comentando, ¿no? Claro, si al final queremos ser todos una misma cosa, 28 países son 28 sociedades, y son 28 sociedades opinando y tomando decisiones sobre otras sociedades. Entonces, si los holandeses pueden decidir sobre lo que se tiene que hacer en España, los españoles tendremos que poder decidir también sobre lo que se puede hacer en Holanda. Pero al final, donde esté la mayoría social del conjunto de los países de la Unión Europea, estará el criterio que salga adelante, y eso también tendremos que irlo asumiendo todos, ¿no? Alemania claro. Es el país que tiene más peso porque es el país que tiene más población y porque es el país que tiene más potencia económica. Bueno, el trabajo de los demás países es conseguir que las mayorías estén en una posición distinta a la de Alemania si queremos cambiar eso, ¿no? Un poco claro. Por ahí deberíamos ir. Bueno, UPyD. ¿Por qué no ha convencido a más votantes UPyD? Ahora me dirás, hemos subido 3 escaños, es verdad. Han subido en votos y en diputados. Sí. ¿Y por qué no más? Hombre, sí, a mí me gustaría que hubieran sido 30, indudablemente. Estoy en 30 escaños. Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que para un partido que tiene 6 años de vida y que luchamos con unas fuerzas tan escasas en todos los sentidos, en el sentido económico, porque nuestra campaña ha sido bastante austera, pero también en el sentido mediático, no tenemos apoyos como pueden presumir de ellos otros partidos, ¿no? Yo todos los inconvenientes y las pegas que tenemos, el haber multiplicado por 4 los escaños está muy bien. ¿Que nos gustaría que fueran muchos más? Indudablemente nos gustaría ser la primera fuerza a nivel español, por delante del PP y del PSOE, pero somos conscientes de que la gente tiende a ser conservadora digo en el sentido más amplio, no en el sentido de ser de derecha, sino a seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre, ¿no? Somos conscientes de que la inercia es una fuerza muy poderosa y además nosotros tenemos una manera de trabajar que nos gusta más hacer que decir. Entonces, nosotros hacemos mucho trabajo del que cala, digamos, a largo, ¿no? Entonces, somos conscientes de que esto es una carrera a largo, no somos un partido burbuja, digamos, que hoy vaya a subir mucho y mañana vaya a bajar mucho. Cuando decías esto de llevamos 6 años, 7 años en este proyecto, en esta realidad,
no ha pasado por vuestras cabezas estos días esto de Pablo Iglesias, joder, este lleva 4 meses y fíjate, se ha puesto en 1.300.000 votos en la primera convocatoria. Sí. Sí, o sea, a ver, indudablemente lo de Podemos es un fenómeno que yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente, y más cualquiera que se dedica a la política, lo tiene que observar y analizar porque tiene interés, ¿no? O sea, indudablemente es algo muy insólito. Quiero decir que alguien, pero claro, el partido el partido, que realmente es que no hay un partido propiamente una estructura de partido, pero lo más parecido, lo que tiene con esas asambleas de barrios y pueblos y tal, eso se ha montado en unos pocos meses. Pero él es una persona que lleva años apareciendo en las televisiones, es conocido de la gente. Quiero decir, yo creo que es muy un fruto de eso que se llama telepolítica o videocracia, ¿no? Hay mucha gente que era muy consciente, o sea, mucha gente, yo creo, con un voto anti casi todo, anti-Merkel, anti-Unión Europea, anti-Rajoy, anti-austeridad, anti-sistema, anti-bipartidismo, quería manifestar un rechazo muy amplio, y ha encontrado ahí. ¿Pero por qué lo ha encontrado? Porque ponía la tele y se lo encontraba, ¿no? Esto es un factor importante que yo creo que no hay que despreciar. Gustavo Bolaño, Cernuda, ¿queréis preguntar algo a Irene? ¿Qué tal? Bueno, soy David. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona que tú te ves como nos conocemos del Parlamento. Claro, que no sí, me los parece oyentes. normal. Sería un poco absurdo que no nos habláramos de usted. Pero yo quería volver, yo también creo que en esa idea la compartimos todos. Que yo también esperaba que UPyD tuviera unos resultados algo más altos en estas europeas, sobre todo viendo el tremendo bajón de votos de los 2 partidos mayoritarios. Entonces, yo no sé si eso cabe atribuirlo, porque tampoco sé cuál era el caladero en el que creías que UPyD podía nutrirse. No sé si eso se debe a que el votante del PP, aunque enfadado, aún no, a diferencia de izquierdas, aún no ha buscado un caladero nuevo para sus votos, unas islas nuevas en las que ampararse, sino que está enfadado y está como esperando a ver si el PP reacciona, y entonces por eso a lo mejor no han, al menos en ese lado, en el lado más centrado del votante del PP, no habéis conseguido votos que a lo mejor sí pueden haber ido, o si habéis hecho una campaña que a lo mejor, yo por ejemplo vi el vídeo vuestro pedagógico de Europa, en el que grabado por varios intelectuales, Sí. que el vídeo en sí era estupendo, pero pero tenía un tono tan intelectual que a lo mejor se ha quedado a contrapelo del trazo grueso, demagógico, airado, en el que se ha lidiado esta campaña. No sé si ese análisis lo habéis hecho así. Sí, sí, o sea, es verdad que iba un poco a contracorriente. Lo que pasa es que nosotros tenemos bastante claro que una de las cosas que hace mucha falta en España es mucha pedagogía democrática. Es decir, que porque ahora el populismo esté cobrando fuerza, y siempre el discurso populista ya sabemos que es muy fácil de vender, porque una de las cosas que lo caracterizan es que apela a emociones muy básicas y apela de una forma muy rápida, ¿no? Pero es que nosotros no queremos hacer eso. Quiero decir, no queremos unos votos, digamos, muy inmediatos a cambio de renunciar a una cosa que creemos que el país necesita mucho, que es hacer pedagogía democrática, explicar bien las cosas. Paco Sosa Wagner se ha empeñado mucho en explicar todas las cosas que Europa ha hecho por España, y cuando las explicaba y la gente le oía decía, pues es verdad, pero claro, en estos momentos prende mucho más fácilmente, como estábamos hablando, el discurso de qué malas Bruselas, ¿no? Entonces, quizá no hemos conseguido sintonizar, pero sí que hemos conseguido hacer un poco más de pedagogía democrática, que es un poco nuestro objetivo. Pero cotidiano. fíjate que una parte de los votos, ahora que se puede haber ido incluso a vuestro partido gemelo, y no te voy a preguntar por la fusión Ciudadanos-UPyD porque estáis hartos de dar la misma respuesta siempre, pero fíjate que una parte del voto se puede haber ido ahí, y cómo Javier Nart, en cambio, sí ha entrado mucho más en esa tónica de la casta, del discurso cabreado, que a lo mejor en ese sentido, mientras vosotros permanecíais, y yo creo que eso es meritorio el intento, permanecíais en ese discurso más intelectual, Ciudadanos, o al menos Javier Nart, su candidato principal, sí ha entrado en ese discurso que rozaba el tono airado del de Podemos, y se ha llevado sus 2 escañitos, que a lo mejor pueden haber sido vuestros. Bueno, no, yo tampoco, o sea, yo nunca analizo los resultados electorales en términos de si alguien nos ha quitado un escaño o nos ha quitado un voto. O sea, los votos son de los ciudadanos y te los prestan un tiempo, te los prestan 4 años, 5 en el caso del Parlamento Europeo. O sea, lo que yo sí que tengo claro es que nosotros no íbamos a hacer una campaña menos europea para captar votos, porque nosotros queríamos hacer esta campaña, o sea, y que formaba parte de esa pedagogía democrática, ¿no? Si me dices, hay gente que a lo mejor
le parece demasiado intelectual vuestro discurso. Bueno, pues a lo mejor es verdad que se puede decir lo mismo, pero tratar de decirlo en otro lenguaje que sea más accesible, pero no en un lenguaje cabreado. Yo nunca voy a utilizar esos términos de la casta porque me parece la demagogia y el populismo absoluto. O sea, y mucho más cuando tú estás criticando la casta a la que se supone que quieres pertenecer, por eso te estás presentando a las elecciones. O sea que lo que yo no creo es que debamos hacer trampas, ¿no? Que podemos reflexionar sobre cosas que se pueden hacer de otra manera, sin duda podemos reflexionar y hacerlo de otra forma, pero lo que nunca vamos a hacer es traicionar un poco nuestra esencia, nuestro carácter, ¿no? Sí. Hola Irene, buenas noches. Hola. En estas elecciones se han pegado un castañazo fundamentalmente el PP y el PSOE. Creo que hay unanimidad y lo han reconocido ellos mismos. Y el PP ha hecho una reflexión en el sentido de que las elecciones europeas no tiene por qué trasladar el resultado que se pueda tener más adelante en las generales, para intentar dar un poco de ánimo a su gente, supongo. El PSOE está con tanto lío y con tanto problema para resolver su situación que todavía no nos ha explicado qué perspectivas tienen de futuro, si creen que en las generales hay posibilidad de que este resultado europeo no se repita o que sea muy distinto. Y me gustaría saber qué reflexión habéis hecho vosotros. ¿Tú crees que el UPyD va a tener un resultado muy distinto en la general respecto a lo que ha ocurrido ahora? ¿Le dais mucha supervivencia a algunos de estos partidos menores que ahora han dado la sorpresa? Y no me refiero solamente a Podemos. Un poco, ¿qué idea tenéis respecto a la traslación de las elecciones europeas respecto a las que se van a celebrar dentro de año y medio? Bueno, vamos a ver. Sobre todo nosotros la reflexión que hacemos, o sea, el retrato, digamos, general del asunto es que el bipartidismo está muy tocado. Yo creo que eso es algo evidente, ¿no? Es verdad que los resultados de unas elecciones europeas no se trasladan de forma automática a unas elecciones generales, pero también es verdad que, y hablábamos antes de la abstención de votantes del PP, que la abstención, en contra del análisis que ellos han hecho, que yo creo que es un poco para salir del paso, y ese es el gran error. Es decir, el gran error es no darse cuenta de los cambios que necesita el país. No es una cuestión, y creo que también el PSOE lo está analizando mal, no es una cuestión de cómo le damos ahora ánimos a nuestra gente o cómo resolvemos el problema del liderazgo en el caso del PSOE. Es una cuestión de cómo salvamos al país. Es decir, yo creo que estamos en una disyuntiva en una disyuntiva histórica muy definida, y podemos salir de esto pareciéndonos a Argentina, en esa vía populista que desde luego está ahí, y yo creo que está para quedarse, no sé si en forma de un partido o de otro, pero sí que creo que, por desgracia, la situación económica y social augura que el populismo se va a quedar un tiempo entre nosotros. Podemos salir por esa vía, digamos, argentina, para entendernos y sin ánimo de ofender a ningún argentino, o podemos salir por la vía sueca. O sea, podríamos aprovechar todo esto para regenerar el país, para instaurar una democracia verdaderamente transparente, que rinda cuentas, que no sea corrupta, que sea limpia, que permita la participación democrática de los ciudadanos. Es decir, no está escrito que cuando empieza una crisis todo tenga que ir a peor. Las crisis también sirven para mejorar todas las cosas que a uno le han hecho ir mal, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es que el bipartidismo interpretara estas elecciones en el sentido de que la gente les está agitando para que hagan esos cambios para bien. Y también creo que el fenómeno de Podemos, que yo lo enmarco dentro de ese populismo que se ha dado en todos los países europeos y en ese sentido no es nada excepcional, y también creo que eso está ahí sobrevolando y diciéndonos, oye, elegid, esta es la alerta. O sea, la suerte que tenemos es que estas elecciones eran europeas. Entonces, la alerta que mandan estas elecciones es: estos son todos los elementos que hay. O sea, está el populismo sobrevolando, está el desplome del bipartidismo, están partidos serios y rigurosos y comprometidos con la ciudadanía como nosotros. Entonces, estas son las opciones que tenemos y nada está escrito. Entonces, pues la gente el año que viene tendrá que elegir, pero creo que es muy triste, sería muy triste que los dos grandes partidos no recibieran el mensaje de que esto no se trata de a ver cómo les damos ahora una palmadita a los nuestros para que se animen, se trata de solucionar los graves problemas que tiene el país, que para eso es la política.
La última, Tony. Sí, en esta última... Buenas noches, señora Lozano. ¿Qué tal? En esta última respuesta me ha gustado más que la primera que ha hecho en esta entrevista, porque ahora ha explicado algunas cosas más que me empezaba a preocupar, porque la respuesta esta, digamos, de menospreciar el fenómeno de Podemos... No lo he pretendido menospreciar en ningún momento, y si ha aparecido eso, pues ha sido un error mío de transmisión. Me refiero cuando a lo mejor menospreciar no es la palabra, ¿no? Pero en la primera respuesta usted decía que gana porque sale en la tele. Ahora en esta última ha hecho un análisis un poco más reflexivo. Pero ¿no le parece que la reacción de todos los partidos, incluido el suyo, al ascenso de este populismo de menospreciar, ¿no? Cuando salió el señor Arriola el otro día, friki, Felipe González, que si es la alternativa bolivariana en España, esto es un desastre. ¿No es mejor, por ejemplo, utilizar el discurso de que, esta gente, qué alternativa nos están proponiendo? O sea, vamos a discutir de tú a tú, igual que cuando en el Congreso de los Diputados los partidos se sacan la piel a tiras hablando de programas electorales y de medidas concretas. Pero, todavía estoy esperando que otros partidos critiquen las barbaridades que tiene en su programa electoral Podemos, por ejemplo. Bueno, pero yo lo que creo que de momento está haciendo mucha gente es saber qué es lo que tienen en su programa electoral, ¿no? Porque otro fenómeno que ha ocurrido es que como nos ha pillado a todos por sorpresa, y esto creo que hay que admitirlo, que era algo que nadie esperaba, tampoco los periodistas lo vaticinaban, ni las encuestas, ni nadie. Lo que estamos todos es enterándonos primero de qué es lo que proponen, ¿no? Entonces uno ve cosas como salirse del euro, claro, salirse del euro, si lo está diciendo en serio, es decir, si lo está diciendo como baza negociadora, digamos, para cambiar determinadas políticas, bueno, es un órdago fuerte, pero si lo están diciendo en serio, es directamente, un suicidio casi, ¿no? Sí. Y nacionalizar el Banco Central y no sé cuántas cosas más, claro, es que hay que empezar a explicar todo esto, ¿no? Claro, efectivamente, hay que empezar a explicar todo esto, pero claro, nosotros debatiremos de esto cuando traigan esas propuestas al Congreso, si las traen en un futuro, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo yo lo analizo en el marco de fenómenos de carácter populista que, por otro lado, han cobrado mucho auge en toda Europa y, dentro de todo, en España no tanto, porque nos ha impresionado mucho su irrupción por lo inesperado, pero bueno, que al final son 5 diputados. El populismo en Francia ha sido la primera fuerza con el Frente Nacional. En el Reino Unido el UKIP también ha sido la fuerza más votada. No había ocurrido desde hace un siglo, ¿no?, que fuera una fuerza distinta al Partido Laborista o al Partido Conservador. Quiero decir, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia también ha tenido mucho éxito, aunque ha quedado segundo. Entonces, en este contexto, en este sentido, pues somos europeos, o sea, tenemos también nuestros propios fenómenos populistas, pero yo creo que ahora es el momento de analizar por qué, que era lo que yo hacía un poco en el artículo de ayer, por qué surgen estos fenómenos populistas cuando de Europa el populismo estaba erradicado, más que de entrar a discutir sus propuestas, que indudablemente habrá que discutirlas más adelante y nosotros lo haremos encantados porque nosotros discutimos de propuestas, pero creo que ahora estamos todos un poco primero enterándonos y luego analizándolo en el contexto de los populismos en general. Es muy interesante esto de si desde enero las encuestas hubieran venido diciendo que Podemos sacaba 5 diputados, si esta semana estaríamos tan perplejos, sorprendidos, todos, ¿no? O si hubiéramos ido asimilando que iban a sacar 5 diputados y entonces no nos hubiera parecido tan distinto como dice Irene, de lo que ha pasado en otros países europeos, ¿no? Claro. Bueno, sí. Irene Lozano, muchas gracias por habernos acompañado, que no te quiero entretener más. Muchísimas gracias a vosotros.